Muy buenas tardes con todos y todas, siendo las 3 de la tarde con 8 minutos del día 18 de noviembre del año 2025, ante el octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, convocados en el expediente número 506-2023, inciso 57, en relación al pedido de inadmisión de diligencias sumariales presentado por la defensa del investigado José Luis Aullón Yorto, en investigación que se le viene siguiendo por la presunta comisión del delito de organización criminal. Atendiendo el registro en audio y video, se solicita la acreditación, no estando presente el Ministerio Público, la defensa del solicitante. Señora magistrada, quien habla es el abogado Carlos Alberto Cenice Nampa, con registro de colegios de abogados de Lima 69098, casilla electrónica CINOE 30851, teléfono 9929-88147, correo electrónico litigiospenales@ceniceabogados.com y domicilio procesal en Avenida Reducto 861, oficina 303, Miraflores, Lima, en defensa del investigado José Luis Aullón Yorto. Muchísimas gracias. Bien, atendiendo a la inconcurrencia del Ministerio Público, nos indica, por favor, la defensa si ha proporcionado quién es el fiscal que se encuentra a cargo de la presente investigación y efectivamente después el especialista informe si ha sido válidamente notificado o no. Señor abogado. Sí, señora magistrada. De hecho, cuando presentamos el escrito de inadmisión de diligencias, se presentaron los actuados de la carpeta fiscal en calidad de anexos, y en ellos efectivamente se ha precisado el escrito que fue presentado a la fiscalía. Deme un momento. Está... A ver. Equipo 3, equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Exactamente, doctora. Ese es el primer anexo, de hecho, que se presentó, que es el equipo 3. En relación, doctor, la pregunta que se le hace es en función que como son diferentes fiscales los que están a cargo de las investigaciones, es por ello que se solicita siempre que nos proporcionen, en todo caso, cuál es el domicilio procesal, la casilla electrónica, para realizar el emplazamiento. Ustedes son los que nos proporcionan en relación a ello. Señorita especialista, nos informa, por favor, con el especialista de causas, que nos informe cuál es la dirección en la cual se ha notificado y de dónde se ha tomado dicha dirección. Sí, doctora, porque inclusive en los anexos hemos presentado la providencia, por ejemplo, número 632. En esta providencia se figura inclusive la dirección, el piso, el correo electrónico de justo de mesa de partes, EFICOP equipo 3, y el teléfono y el anexo. Nosotros notificamos a casilla electrónica, doctor, no notificamos a domicilio procesal. Bien, la Procuraduría Pública tampoco se ha constituido. Doctora, disculpe, me acaban de llamar de la Fiscalía, he estado buscando el número de teléfono me dicen que al parecer hay una equivocación con el link, doctora, me piden unos minutos, le voy a mandar, en unos minutos ingresan, doctora. A ver, por favor, muchas gracias, doctor. La Procuraduría Pública también, por favor, tampoco se ha constituido, sí, verifica también la notificación. Gracias, doctora. Ok, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor fiscal. Su acreditación, por favor.
Solo para la noticia, está conectado al link que está señalado en la resolución, pero no aparece nadie. Pero bueno, yo me encuentro aquí. Buenas tardes con todos. Soy Roberto Romero Pérez, fiscal provincial del equipo 3 de FICOP, de la Fiscalía de Supervisión Corporativa, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, quinto piso, casilla 19-193450. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La Procuraduría Pública, señorita especialista, verificamos por favor si está correctamente notificada. Sí, doctora. Se verifica que el Estado ha sido notificado, doctora, a la casilla 49.089, doctora. 49.089. Bien, doctor, la Procuraduría, bueno, acá está la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, bien, atendiendo a que no se ha hecho presente la Procuraduría Pública, estando presentes los sujetos procesales que conforme a la diligencia que es materia de esta audiencia se encuentran presentes, damos por instalada la misma. Bien, ¿algún escrito pendiente, señorita especialista? No hay escritos pendientes de dar cuenta, doctora. Bien, habiendo escrito pendiente, se le concede el uso de la palabra a la defensa de del solicitante, efectos que fundamente su pretensión, doctor. Muchas gracias, doctora. Doctora, efectivamente se trata de un pedido de inadmisión de diligencias sumariales regulado en el artículo 337 del nuevo Código Procesal en el inciso 5. El fundamento que estamos presentando, señora magistrada, es porque tenemos dos diligencias, dos declaraciones testimoniales que hemos presentado, con cada uno con diferente sustento, que han sido denegadas en su oportunidad por la Fiscalía, pese a que esta defensa ha sustentado evidentemente la pertinencia y la utilidad de cada uno de ellos. En principio, esta defensa, para hacerlo corto, está presentando la inadmisión de diligencias sumariales por la declaración de la persona de Eduardo Roy Gates. Es una declaración es la ampliación de la declaración de esta persona. Esto en virtud de la información es bien puntual. El señor ha declarado en una oportunidad en el despacho que lleva a cabo la Fiscalía en contra del patrocinado el 19 de diciembre del año 2023. En esta ocasión dio una versión que luego se contrapone con una declaración brindada el 23 de enero del año 2024, pero esta ya en la Fiscalía Suprema. En esta Fiscalía Suprema, esta defensa no tiene la cantidad de investigados, sino es la calidad de testigo por ser un tribunal aforado, pero esta declaración fue incorporada dentro de la carpeta fiscal que está llevando a cabo la investigación en contra del patrocinado. En virtud de que existe una contradicción, y yo voy a repasar esta contradicción, es que nosotros hemos pasado a solicitar la ampliación de la declaración de este testigo porque este hecho particular está recabado así en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, de la cual se sustenta la investigación en contra del patrocinado. Entonces está claro que la investigación es totalmente pertinente y no nos están dando la oportunidad de poder solicitar la aclaración ante una contradicción que se han detectado entre la declaración del 19 de diciembre de 2023 y la declaración del 23 de enero de 2024. Ahora, ¿de qué trata la contradicción? Se trata de la imputación en el hecho 1 del patrocinado, en el cual, dentro de lo que describe la disposición de formalización, se dice que él participó en una reunión en la que estuvieron presentes Liz Patricia Benavides, el patrocinado José Luis Ayllón, junto con otras personas. Dentro de ellas están los representantes del área de comunicaciones del entonces fiscal de la Nación. Y que producto de esa coordinación se entregó un borrador al abogado Roy Gates, y dentro del cual se coordinó una declaración en medios de prensa para apoyar el proceso de destitución de Bersabe Revillas y la defensa de Emma Benavides. En esa situación, la imputación hasta el día de hoy sigue siendo esa, al menos lo que dice en la disposición fiscal de formalización. Ahora, ¿qué es lo que dice la declaración? Vamos a empezar. La declaración del 19 de diciembre del año 2023, dentro de este hecho puntual de lo que refiere a Roy Gates, señala: me dijeron que pase a una sala de reuniones que queda al costado de la oficina del doctor Aullón y me presentaron a dos personas que hoy en día puedo reconocer que se trataba del señor Jaime Villanueva y del señor Miguel Girao.
en esa oportunidad había también una tercera persona que no era del estudio Aullón y era parte del referido equipo de comunicaciones, pero esa persona se retiró rápidamente y no recuerdo su identidad. Dice, estas personas tienen algunos documentos en la mano, distintas hojas con distintos datos sobre los temas que estaban mereciendo atención mediática, y ellos me explicaron dichos problemas y me entregaron estos documentos que voy a poner a disposición de la Fiscalía. Como se ve, señora magistrada, hasta aquí la declaración radica en que básicamente señala una participación inicial en el patrocinado y luego una mención genérica de las personas, es decir, estas personas. Evidentemente es imposible que esta defensa pudiera luego sostener que aquí no se encontraba el patrocinado. Sin embargo, en la declaración en la Fiscalía Suprema, llevada el 23 de enero de 2024, efectivamente se le pregunta también sobre estos hechos y manifiesta una versión distinta y dice, respecto a este mismo día, el doctor José Luis Aullón del Horto dice, bien, voy a leer desde un poquito antes. La conversación con la doctora fue breve, habrá demorado cálculo entre 10 a 15 minutos aproximadamente. Y luego me reuní yo solo con estas personas que me indicó que eran del equipo de prensa. Y ahí empieza a decir, yo solo con estas personas. Debo precisar que la doctora Benavides no participó en esta conversación, que yo tuve con las personas que se me indicó que eran del equipo de prensa. Y el doctor José Luis Aullón Dalorto se quedó en todo momento dentro de su oficina y él tampoco participó en esta reunión. Como vemos, el cambio de la declaración o el cambio de lo que se consigna en un primer momento, que es una dimensión genérica y que da pie, evidentemente, que se puede interpretar que mi patrocinado forma parte de esa reunión, es cambiada luego en esta declaración por una versión en la que claramente señala de que mi patrocinado no tuvo ningún tipo de participación. Luego, continúa en una siguiente pregunta, en la pregunta 16, en esta declaración. Se dice, ¿quién fue la persona que le hizo entrega del resumen ejecutivo? No, disculpe que le corte. Las preguntas antes referidas, ¿nos puede precisar qué pregunta era? Por supuesto. Porque, bueno, estoy tratando de seguir con lo que usted tiene escrito y no lo encuentro dentro de su escrito. Por ello, para efecto de poder revisar el tenor de la declaración. Por supuesto, doctora. Es la pregunta 4 de lo que se refiere a la declaración del 19 de diciembre de 2023. Lo que pasa es que he leído el resumen de la declaración de la segunda hoja de mi escrito para ser más conciso y no tener que terminar leyendo toda la declaración. Y en la contraposición que estoy haciendo es con la declaración del 23 de enero de 2024, esto es en la carpeta de la Fiscalía Suprema, y me he referido a la pregunta número 4. Ya ver, lo que usted está refiriendo en esta audiencia, ¿en qué parte del escrito está? Porque no lo logro advertir. Veo otro resumen, por eso. Sí, doctora, de hecho, déme un segundo. Estoy usando una ayuda de memoria, un momento. Un momento. Ya, ok, doctora. Se encuentra en la página 4, en el punto 3.1, a partir del 3.1. Claro, pero usted está diciendo en esta audiencia extremos que no están colocados en este 3.1. Así es, doctora. Lo que pasa es que en este extremo se refiere a la declaración que ha sido adjuntada como anexo, y lo que yo estoy leyendo es ya un extracto de la declaración que está adjuntada como anexo. Las anexos, el anexo 3 y el anexo 4, que se está refiriendo. Es en la consonancia que tiene que ir lo que usted alega con lo que está acá, para efecto de determinar las contradicciones que usted está refiriendo, entiende que tendría que verse plasmada en el escrito, pero lo escuchamos, doctor, en todo caso. Lo que sí le preciso es que nos indique la pregunta a la que está haciendo mención para poder recurrir a la misma cuando haga la decisión. Sí, doctora, disculpe. Efectivamente, como me refiero, las declaraciones están nombradas justamente en este punto, en la página 4, numeral 3.1 y el párrafo exactamente 9, donde se refiere al anexo 3 y el anexo 4, que se refieren específicamente a la declaración del 19 de diciembre de 2023, a la pregunta número 4, a la que he leído, donde se habla de una manera genérica respecto de la participación o de los actos posteriores a la participación de mi patrocinado, y donde deja entender de que existe inclusive la participación de un señor Jaime Villanueva, y donde inclusive aparece la mención a estas personas repetidamente, no pudiendo identificar cuáles son estas personas o
englobando a estas personas que se han mencionado previamente. El siguiente anexo hace referencia efectivamente a la declaración número 23 de enero de 2024 que he leído, y me refiero específicamente a la pregunta número 4 también, en donde señala lo que he leído en su momento, que expresamente la señora Patricia Benavides, así como mi patrocinado, doctor José Luis Aullón del Horto, no participaron en esta conversación. Es más, recuerden, patrocinado, para referir brevemente, dice, se quedó en todo momento dentro de su oficina y él tampoco participó en esta reunión. Y al menos delante mío él no tuvo contacto ni saludó a estas personas. Y luego, cuando nos referimos a la pregunta número 16, dice, ¿quién fue la persona que le hizo entrega del resumen ejecutivo, una ayuda en memoria y otro documento denominado ayuda en memoria de Comisión de Justicia? Dice, no puedo precisar debido al tiempo transcurrido cuál de las 3 intervinientes en la referida reunión me entregó dichos documentos, pero debo precisar que los mismos me fueron entregados por los participantes en dicha reunión, precisando que dichos documentos no me han sido entregados por el doctor José Luis Aullón del Horto, ni por ningún miembro de su estudio jurídico, ni tampoco por Liz Patricia Benavides, toda vez que, como ya lo he señalado anteriormente, estos últimos no participaron en la mencionada reunión. Entonces, en principio, señora magistrada, existe esta ampliación, precisión que pueda existir en esta declaración, pero no es una declaración que fuera parte de las diligencias y que esta defensa hubiera podido, con su derecho de defensa, poder hacer las preguntas aclaratorias referidas para poder dejar claro de qué elementos de esta declaración inicial que brindó en la FICOP pudieran o no convenir a nuestra defensa, en primer lugar, y segundo, desvirtuar los hechos de la imputación. Entonces, es por eso que nosotros hemos solicitado sobre este extremo la ampliación de la declaración. Es imposible que la hubiéramos solicitado sobre una declaración prestada en la Fiscalía Suprema donde no podemos participar. Ahora, hemos presidido también la ampliación de la declaración testimonial del señor Rafael Velabarba. Y esto, voy a pasar a los anexos en un momento. Anexos 5 y 6, que se refieren a la declaración prestada el 3 de diciembre del año 2023 ante el equipo especial del señor Rafael Velabarba, y la declaración, la contraposición, no es la contraposición, una declaración similar, declaración del 20 de agosto del año 2024 en la Fiscalía Suprema. Esos son los anexos 5 y 6, nos referimos ya en la página 6, a partir de 6 en la parte final, 3.2 en adelante. Ahí hacemos la descripción, pero para leer el extracto específico y se pueda comparar la necesidad de la diligencia de ampliación, es que voy a leer. En cuanto a la declaración del 3 de diciembre del año 2023, quiero referirme expresamente a la pregunta número 3, que dice, indique si tuvo conocimiento de los hechos que se le han hecho conocer en este acto. Y dijo, Jaime Villanueva, en alguna conversación durante este año, cuando era evidente el abuso y la presión de Juan Antonio Fernández Gerí de la Autoridad Nacional de Control, me manifestó que quien estaba detrás de esta maniobra de abuso y ilicitud de buscar mi suspensión era Hernán Garrido Leca y José Luis Aullón, insinuando que Patricia Benavides también coordinaba con ellos permanentemente sobre esta posibilidad. Luego, en la pregunta 4, señala, otra vez, ¿cómo se iniciaron los abusos y la presión en su contra por parte del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí? De la misma declaración estoy leyendo. Y dijo que esto tiene relación directa con el deterioro de las relaciones personales e institucionales con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde aproximadamente fines de septiembre u octubre del año 2022, cuando sus problemas administrativos con la Junta Nacional de Justicia se comenzaron a evidenciar públicamente y resultado evidentemente su acercamiento con grupos políticos del Congreso de la República buscando su protección para evitar ser restituida del cargo de fiscal suprema. Ahora, ¿qué dice la declaración del 20 de agosto del año 2024 del siguiente anexo, el anexo número 6, prestada en la Fiscalía Suprema? Concretamente en la pregunta 10, dice, ¿tiene conocimiento si las personas de Hernán Garrido Leca Montañez y José Luis Aullón del Horto tienen algún tipo de amistad o de otra naturaleza con algún integrante de la Junta Nacional de Justicia? De ser el caso, precise con qué personas tienen dicho vínculo. Y dice otra vez, según Villanueva, ellos a su vez también tenían una gran influencia en las decisiones de la doctora Patricia Benavides y habían desarrollado una animadversión personal en mi contra, según decía Villanueva, porque no era funcional a sus intereses en distintos casos que se llevaban en el equipo especial Lavallato y en las fiscalías de lavaactivos. Pero ¿qué pasa? Le hacen una nueva pregunta, la pregunta número 22, está consignado también aquí, y dice, en relación al pasaje de su respuesta anterior, dice, precise, ¿tiene conocimiento si Liz Patricia Benavides Vargas ha tenido vinculación con algún miembro del Congreso de la República para buscar protección?
y dijo, directamente no tenía conocimiento de sus gestiones, que ahora se sabe por las investigaciones, pero sí como relatado en mis declaraciones, el deterioro en mi relación personal y profesional se daba por las responsabilidades que tenía como coordinador de la Fiscalía de Lavado Activos y el equipo especial Lavallato, en donde ambos grupos políticos tenían intereses en mi presencia y les resultaba inconvenientemente y terminaba siendo como una carga para la Fiscalía de la Nación y específicamente para la señora Benavides, en su afán de protegerse ante los problemas que tenía la Junta Nacional de Justicia. Si vemos cuando la explicación que se da a por qué, bueno, supuestamente, evidentemente, la persona de Fernández Gerí le había comenzado a realizar hechos en su contra para básicamente buscar su destitución, en las mismas declaraciones existen dos explicaciones al hecho. Una, en el punto 3, donde dice que esto se debe a Garrido Leca y mi patrocinado José Luis Ayón, porque incluso, y en Suprema incluso complementa, dice, ¿no? Porque ahí ellos tenían una gran influencia sobre Patricia Benavides. Esa es la primera explicación. Pero cuando se le reformula la pregunta, se le agarra y dice, no, lo que pasa es que Patricia Benavides más bien estaba en contra mía, dice. Se habían deteriorado las relaciones, estaba en peligro ella y pues agarró y se agarró conmigo porque yo estaba a cargo de esas investigaciones en contra de los grupos políticos que le iban a apoyar. Entonces, hay una segunda explicación. En ambas, esta contradicción se advierte en ambas declaraciones por igual, pero lo que pasa, y lo que fundamenta inclusive el derecho de solicitar la ampliación de esta declaración, es que en la declaración del 3 de diciembre del 2023, esta defensa o mi investigado no era investigado en la carpeta fiscal, fue incorporado recién con disposición 6 el 15 de diciembre. Es decir, la defensa de mi patrocinado nunca tuvo la oportunidad que cuando dijera, si me están dando una explicación A y una explicación B al mismo hecho, solicitar como pregunta de ampliatoria de la defensa que aclare determinado punto, en este caso el punto de esta contradicción. No éramos parte, ni mi patrocinado ni siquiera era parte de la investigación el 3 de diciembre de 2003. Y una vez más, cuando se habla de la Fiscalía Suprema, en la Fiscalía Suprema mi patrocinado está en la calidad de testigo y por lo tanto tampoco tiene la capacidad de solicitar la declaración. Entonces, cuando esta declaración hemos tomado conocimiento porque se adjunta a esta carpeta fiscal, encontramos que obviamente existe la misma contradicción dentro de la carpeta fiscal y aún no hemos tenido la oportunidad procesal, porque evidentemente no éramos parte, de poder solicitar la aclaración correspondiente. Y ese punto se nos ha sido denegado por la Fiscalía, señora magistrada. Entonces, en ambos puntos estamos solicitando que se nos conceda, ya he explicado evidentemente, que se nos conceda las dos diligencias solicitadas, que en este caso son ampliaciones de declaraciones para lograr las aclaraciones que convienen al ejercicio de defensa de mi patrocinado y la teoría del caso. Solamente para precisar lo último, señora magistrada, es solamente para precisar que evidentemente la parte de la imputación que estamos reclamando, lo estamos reclamando porque forma parte de los hechos que imputa la Fiscalía a mi patrocinado en su disposición de formalización. Inclusive si uno ve la disposición 32 de precisión de hechos, señala igualmente que mi patrocinado acá está siendo vinculado, le voy a leer rápidamente lo que significa la disposición número 32, aunque ya lo hemos discutido con ocasión de otros pedidos acá de precisión de cargos, pero en la página 25 de la disposición de precisión de hechos, la Fiscalía señala en lo que es la imputación de José Luis Ayllón del Orto, a partir del párrafo 10, dice: dicho investigado, con fecha 1 de septiembre de 2022, se habría reunido en su oficina con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, Miguel Ángel Tirao Isidro, Hamilton Ponce Rodríguez, en donde se les entregó al abogado Eduardo Roy Gates una ayuda de memoria para que brinde diversas entrevistas televisadas. Entonces, no me pueden decir acá, no, es que ya entendí que no participó, porque hasta que no me cambien el respecto al hecho 1, la imputación precisada, inclusive en contra de mi patrocinado, de que se trata de que él participó en una reunión con estas personas, es totalmente pertinente el derecho de la defensa de mi patrocinado de defenderse. En el mismo párrafo figura lo siguiente, dice: asimismo, junto con el investigado Hernán Garrido Leca, interceder ante la Junta Nacional de Justicia para lograr el nombramiento de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular, dice, con la finalidad de que cuando ella sea designada como fiscal de la Nación, ellos puedan concertar y coordinar con ella la institución de Rafael Vela en el cargo de fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales Lavallato y de las fiscalías especializadas en delitos de lavado activos para poder manejar, controlar y direccionar los procesos penales, investigaciones fiscales y sobreseer las investigaciones que tiene Hernán Garrido Leca Montañez en el mencionado equipo especial de fiscales, carpeta 51-218, y el denominado caso Sualicio, que gira por ante la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, en donde el investigado John del Orto tendría representación legal a través de su estudio jurídico. Entonces, como vemos, este segundo extremo que está relacionado con la participación de Rafael Vela Vargas
Vela Barba. En los hechos de la investigación forma parte de la disposición de prevención de cargos o de los hechos que se están imputando a mi patrocinado en esta disposición, por lo cual queda claro la pertinencia de la solicitud de aclaración que estamos solicitando en virtud de que no hemos tenido una oportunidad procesal previa para poder solicitar la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ministerio Público. Bien, muchas gracias, señora juez. Hemos escuchado atentamente lo referido por el abogado defensor y debemos como antecedentes manifestar lo siguiente. En efecto, el señor José Luis Obionda Lorto está siendo investigado y motivo de esta audiencia es por la denegatoria para dos actos de investigación, dos declaraciones testimoniales. La primera del señor Eduardo Roy Gates, que está vinculada, señor magistrado, como acto de descargo propuesto por la defensa en cuanto al hecho número 1, por el cual se le viene investigando al señor José Luis Obionda Lorto por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal agravado. Y la segunda declaración testimonial ampliatoria postulada que ha sido denegada tiene referencia o alusión como actividad probatoria de descargo en cuanto al hecho número 8, en el cual se le viene investigando al recurrente por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, ¿ok? Las declaraciones en materia de cuestionamiento o de referencia para solicitar su ampliación son 4, señora magistrada, y para explicarlo y darle el contexto necesario para que pueda usted tomar una mejor decisión. En cuanto al señor Eduardo Roy Gates, existen 2 declaraciones prestadas. La primera, ante este despacho fiscal, de fecha 19 de diciembre del 2023, ¿correcto? Posteriormente, estando a que en los hechos en materia de investigación se habría tenido la presunta participación de personas que son pasibles de prerrogativas constitucionales, este despacho procedió a comunicar a la Fiscalía de la Nación y producto de esa comunicación y la valoración respectiva, se abrieron las carpetas que tuvo bien dicho despacho supremo aperturar. Es en ese sentido que por los mismos hechos por los cuales se viene investigando al señor José Luis Obionda Lorto, se aperturó investigación fiscal a ese nivel y se citó a declarar al señor Eduardo Roy Gates, que es la segunda declaración a la que hago referencia. Esta se realizó con fecha 23 de enero del 2024. ¿Correcto? Entonces, se entiende que el señor Eduardo Roy Gates, respecto al mismo hecho, ha prestado 2 declaraciones. Una ante este despacho y otra ante el despacho supremo por los mismos hechos, señora magistrada. Ahora, la defensa, y me voy a remitir a su propio escrito, en la página 4 del escrito presentado por el abogado defensor, resume sus argumentos en que necesita y requiere en el ejercicio de su derecho de defensa realizarle 2 preguntas al señor Eduardo Roy Gates. La primera pregunta que señala que necesita realizarla es la siguiente. José Luis Obionda Lorto participó, presentó a los miembros del equipo de comunicaciones de Luis Patricia Benavides Vargas a Eduardo Roy Gates. Esa pregunta, señora magistrada, ya ha sido respondida por el señor Eduardo Roy Gates en la última declaración prestada. Y lo voy a citar y voy a leer solo la parte pertinente. Si usted verifica la declaración del señor Eduardo Roy Gates de fecha 23 de enero del 2024, en su respuesta a la pregunta número 4, señala lo siguiente, que es la página 5 de dicha declaración, señora magistrada. Esta declaración es dada ante su Fiscalía o ante la Suprema. Ante la Suprema, señora magistrada, por los mismos hechos por los cuales se viene investigando, señora magistrada. En dicha declaración, el señor abogado que no parte de su patrocinado. Disculpe, doctora. Le entendí al abogado que su patrocinado no ha sido parte en el proceso que se viene siguiendo en la instancia suprema y por ello es que está solicitando la ampliación de la declaración porque no ha estado presente. En no efecto, sé si para esa parte. En efecto, en dicha investigación es seguida contra las personas que son pasibles de prerrogativas constitucionales. Por lo tanto, el señor José Luis Obionda Lorto no es parte de esa investigación. Sin embargo, reitero, la declaración versa por los mismos hechos y el motivo por el cual se le requiere la ampliación de la declaración del señor Eduardo Roy Gates es para saber si participó o presentó a los miembros del equipo de comunicaciones de la señora Benavides Vargas a dicho testigo. Como menciono, esa pregunta ya ha sido contestada por el señor Eduardo Roy Gates. Si usted verifica la página 5 de la declaración en que he hecho mención, señora juez, el señor Eduardo Roy Gates señala lo siguiente. Voy a citar la parte específica para no leer toda la respuesta.
Ante lo cual, citándose en esa reunión que se había realizado en la oficina del estudio jurídico Aullón Dalorto, señala, ante lo cual ella me dijo, haciendo referencia a la doctora Benavides Vargas, ella me dijo que en esos momentos, en un ambiente contiguo a la oficina propiamente dicha del doctor José Luis Aullón Dalorto, se encontraba su equipo de prensa, diciéndome para conversar con ellos sobre estos temas, ante lo cual me levanté y pasé a ese ambiente contiguo en donde la doctora me presentó con estas personas, no recordando los nombres que me indicó en esos momentos. Seguidamente, en el siguiente párrafo de su respuesta, señala lo siguiente. La conversación que tuve con la doctora fue breve. Habrá demorado, calculo, entre unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Y luego me reuní yo solo con estas personas que me indicó que eran del equipo de prensa. Debo precisar, con estas personas que me indicó que eran parte del equipo de prensa, que la doctora Benavides Vargas no participó en esta conversación que yo tuve con las personas que se me indicó que eran del equipo de prensa. Y aquí viene lo trascendental. Y el doctor José Luis Aullón Dalorto se quedó en todo momento dentro de su oficina. Y él tampoco participó en esta reunión y al menos delante de mí, él no tuvo contacto ni saludó a estas personas. ¿Qué quiere decir esto, señora magistrada? Que la pregunta que pretende hacer el abogado defensor respecto a si su patrocinado participó o presentó a este equipo de comunicaciones al señor Eduardo Gates, ya lo respondió el señor Eduardo Gates. Ha manifestado que su patrocinado no participó en la reunión contigua a su oficina en las que les presentaron a estas personas, señora juez, e incluso lo reitera. En la página siguiente de esta declaración, estoy refiriendo a la página 6, reitera lo mismo a nivel exacto y preciso. Cito, debo ser claro en reiterar, en dicha reunión no participó Patricia Benavides ni el doctor Aullón, solo mi persona y las 3 personas más. Debe tomarse en cuenta que en esta reunión en la que he hecho referencia se llevó a cabo hace 1 año y 4 meses y en el recuerdo que yo tengo de dicha reunión los participantes han sido el señor Miguel Girao y también he mencionado que participó el señor Jaime Villanueva y no tengo un recuerdo ni conozco a la tercera persona. En efecto, señora magistrada, reitero, esta respuesta ya ha sido contestada. La segunda pregunta a la cual he hecho referencia el señor abogado defensor en su escrito es la siguiente. José Luis Aullón Dalorto participó o no en la reunión que sostuvo Eduardo Roy Gates con el equipo de comunicaciones. También esta ha sido contestada, señora magistrada. El señor Eduardo Roy Gates ha sido tan enfático e incluso en reiterar que asistió a la oficina del señor, a los estudios jurídicos del señor Aullón Dalorto. El señor Aullón Dalorto le presentó a la doctora Patricia Benavides en su despacho, pero hasta así en sus respuestas, y posteriormente, sin la participación del señor José Luis Aullón Dalorto, pasó a una oficina contigua en donde se reunió solo con un equipo de prensa, señora magistrada, y se continúa el relato sobre las coordinaciones para que salga a declarar en medios de comunicación respecto a los cuestionamientos que se realizaban por el retiro de la señora Bersabe Revilla y el caso de la hermana de la doctora Patricia Benavides. Entonces, ese es el motivo por el cual se declaró no al lugar la declaración ampliatoria del señor Roy Gates, porque es sobreabundante, señora magistrada. Recordemos que conforme indica la norma procesal y la Corte Suprema ha reiterado en distintas jurisprudencias, señora juez, en efecto, la libertad probatoria de descargo es un derecho constitucionalmente reconocido. Sin embargo, señora juez, está siempre verificable al test de utilidad, pertinencia y necesidad que debe realizar el Ministerio Público. Este despacho fiscal de otorgar y señalar una declaración ampliatoria del señor Eduardo Roy Gates para las preguntas que ha planteado aquí el abogado defensor devienen en sobreabundante, porque las mismas ya han sido respondidas en la declaración, en la última declaración prestada por el señor Eduardo Roy Gates, e incluso la defensa ha señalado a que son disímiles y a que hay contradicciones. No genera ninguna contradicción entre lo declarado primigeniamente por el señor Eduardo Roy Gates, señora magistrada, ya que en todo momento hace referencia a que concurrió al estudio jurídico Aullón Dalorto y luego se reunió con las personas del equipo de comunicaciones. E incluso en la última declaración que he señalado y he leído, brinda más detalles de lo que ha ocurrido en la misma, señora magistrada. Motivo por el cual no existe vulneración al derecho de defensa o alguna posibilidad de que el señor Eduardo Roy Gates pueda brindar mayor detalle respecto a lo sucedido, ya que
ha detallado de manera enfática que en esta reunión con el equipo de prensa no participó el señor José Luis Ollanta Lorto. Ahora bien, en cuanto Doctor, al señor... antes de que pase al siguiente investigado, o al siguiente testigo, perdón. A ver, la imputación que usted tiene en relación a la declaración de la primera declaración del señor Roy Gates va en relación, lo declarado va en relación a la imputación que se tiene contra el investigado Dayor, ¿no es así? Claro, estando en la narración fáctica, está en la reunión sostenida en su despacho. Ya. Usted refiere que no se afectaba el derecho de defensa del imputado, pero el imputado ha estado presente en esa declaración que usted le está convalidando. Sucede, señora magistrada, ¿cuál ha sido el ítem procesal para esta declaración del señor Primigenia, del señor Eduardo Roy Gates? Este despacho no tuvo a bien convocarla. Es el propio Eduardo Roy Gates que, sin que esté mencionado, señora juez, en los hechos en materia de investigación, solicitó de manera voluntaria prestar su declaración testimonial ante este despacho fiscal. Y es allí donde insertó esta información, señora juez. Y producto de eso se han desplegado distintos actos de investigación. Por eso, la pregunta era puntual. ¿En esa declaración ha estado presente la defensa del imputado para poder haber interrogado en relación a lo que ha respondido y que usted está validando en este acto? No, señora magistrada. Bien, no ha estado presente. Pese a que no ha estado presente, usted está validando esa declaración y por ello es la denegatoria. Es lo que le entiendo así. En efecto, señora magistrada, sin embargo, como reitero, las preguntas por las cuales solicita el abogado defensor realizarles ya han sido contestadas y el señor Eduardo Roy incluso ha delimitado en esta última declaración los dos momentos, en uno en el que habría participado el señor José Luis Ollanta Lorto y el otro en el que no había participado. Estoy haciendo referencia... En la denegatoria, doctor, que estoy viendo, o a menos que me corrija que exista otra providencia, la providencia 632, que es lo que refiere el Ministerio, el abogado de la defensa, en relación a la denegatoria, usted está indicando que en relación a las declaraciones de Roy Gates y Rafael Vela Barba, las supuestas contradicciones a las que hace referencia la defensa se refieren a aspectos de carácter de apreciación, pero no se advierte afectación a la imputación en contra del investigado José Luis Dayor. Es lo que después acá habla ya del señor Vela Barba, ya no habla más del señor Roque. O sea, lo que usted está indicando en la audiencia acá, que nos refiere de que ya la pregunta que quiere hacer, ya la ha contestado en esa declaración, no está precisada en esta providencia. Lo que pasa, señora magistrada, es que la defensa recién ha insertado en esta solicitud de audiencia de inadmisión de diligencias sumariales las preguntas que les quiere formular. El argumento que utilizó la defensa para solicitar estas declaraciones, en este caso del señor Gates, fue de manera enfática el siguiente, que existen inconsistencias respecto a la identificación de las personas presentes en la reunión y sobre quienes le habrían entregado los documentos vinculados a las posteriores entrevistas. Ese fue el argumento y la solicitud. Y en efecto, si usted verifica la declaración, señora magistrada, el señor Roy Gates ha cumplido con detallar que el señor José Luis Ollanta Lorto no estuvo presente en la reunión en donde se le entregaron esos documentos para que utilicen las posteriores entrevistas, sino en una reunión minutos antes en la que le presentó a la señora Patricia Benavides. Es por eso que se respondió en los términos en los que fueron solicitados. Recién en este acto, para solicitar esta audiencia, es que se han insertado las preguntas que le quisieran hacer al señor Roy Gates de manera ampliatoria. A eso obedece que solo se ha respondido a eso. Bien, muchísimas gracias. Continúe, señor fiscal. Correcto. En cuanto al señor Rafael Barba, y para hacer un íter de manera correlacionada, se solicitó su declaración ampliatoria bajo el siguiente motivo, señora juez. El motivo fue el siguiente, que existen inconsistencias sustanciales, puesto que en la primera declaración el testigo afirmó haber sido informado por el señor Jaime Villanueva sobre actos de presión e influencia, y la declaración posterior relativiza ese conocimiento alegando no recordar con precisión al momento, lo que pondría en entredicho su credibilidad. O sea, para el razonamiento de la defensa, el hecho de que en una declaración posterior el señor Rafael Vela, al momento de realizarle una pregunta de precisión respecto a la temporalidad o cuándo se habría realizado esta reunión donde el señor Jaime Villanueva le comentó estos hechos,
Y al responder el señor Rafael Vela de que no recordaba con precisión los mismos, a criterio de la defensa, esto constituye una inconsistencia que atentaría o que generaría en entredicho su credibilidad. Señora juez, conforme al ordenamiento procesal penal, el testigo declara sobre lo que él ha percibido y el contenido de estas respuestas en cuanto a estos hechos en materia de investigación. Incluso el señor Rafael Vela hace referencia a que tiene conocimiento de la participación del señor José Luis Ollón Dalorto en cuanto a su vinculación con la señora Patricia Benavides por una conversación que habría tenido con el señor Jaime Villanueva, no porque los había percibido de manera directa, y así está plasmado en ambas declaraciones. El hecho de que una declaración posterior indique que no recuerde con precisión sobre estos hechos no se traduce en que resta de credibilidad o que esté relativizando su respuesta, señora magistrada. E incluso, señora juez, en el escrito presentado por la defensa técnica para solicitar esta audiencia, señala ya no solo una, indica que hay 3 inconsistencias sustanciales. La primera es la que he referido, hace referencia al marco de temporalidad en cuando se habría suscitado esta reunión. La segunda, la que hace mención, señora juez, es la siguiente, en que se advierte una inconsistencia conceptual en torno al rol que habría desempeñado yo en relación con la presunta intención de suspender a Rafael Vela Barba de sus funciones. Si usted verifica la declaración y no la menciona aquí, la respuesta en la que supuestamente el señor Rafael Vela Barba ha generado o ha inducido una inconsistencia conceptual, porque no es visible, no se contrapone la declaración final que presta con la primigenia, sino que únicamente señala que no lo recuerda con exactitud. Y respecto a este tercera divergencia, así la cita la defensa en el numeral 24 de ese escrito, señala que se contrasta la misma en el sentido de que sobre los fines perseguidos por la señora Patricia Benavides con su supuesto acercamiento a determinados sectores del Congreso de la República. Señora magistrada, respecto a un supuesto acercamiento de la otra Benavides con congresistas de la República, no está siendo investigado ni por este despacho, ni por este hecho, ni tiene incidencia el señor José Luis Ollón Dalorto. Es totalmente impertinente, señora magistrada, e incluso en el momento de que se toma la declaración al señor Rafael Vela Barba, se le pide una precisión respecto a este hecho e incluso detalla también de que no tiene conocimiento específico, señora juez. Incluso cita y hace referencia a que era evidente por los hechos de connotación pública. Todo este reforzamiento de argumentos, por decirlo así, recién han sido presentados por la defensa en este escrito, no al momento en el que se solicitaron las declaraciones ampliatorias. Pero reitero, y con esto termino, señora magistrada, de otorgarse y declararse al lugar a las declaraciones del señor Eduardo Roy Gates y Rafael Vela Barba, el primero de ellos nos va a mencionar que su respuesta es evidente. Ya retiró al señor José Luis Ollón Dalorto de la reunión en donde le entregaron estas ayudas, memorias y documentos para que realice declaraciones ante la prensa. Ya, porque ya la delimitó en que la participación del señor José Luis Ollón Dalorto fue en presentarle a la señora Patricia Benavides. Y lo siguiente fue una oficina coincidente a la de él, en la que él no participó. Incluso garantizando el derecho de defensa y poniéndonos en un escenario en que se le quiera realizar una pregunta de precisión, no podría dar lugar a la misma porque ya señaló de manera enfática que el señor José Luis Ollón Dalorto no ha participado de la misma. En el mismo sentido, como el señor Rafael Vela ha señalado que no tiene conocimiento claro y no lo recuerda respecto a los hechos en los que Jaime Villanueva le mencionó sobre el acercamiento del señor José Luis Ollón Dalorto con la señora Patricia Benavides. Y ya han sido respondidas estas respuestas. Ese es el motivo por el cual no se ha declarado no al lugar a las declaraciones ampliatorias solicitadas. Muchas gracias. Ya, de lo que le he comprendido de la declaración del señor Rafael Vela que está solicitando la defensa, hay puntos en los cuales sí tiene que ver con las imputaciones que se le ha hecho y hay una de las preguntas que no tiene relación con la imputación que se ha hecho. ¿Es así? Así es. En la defensa hace referencia a 3 inconsistencias. La primera de ellas era... Dentro de la imputación que se le ha hecho al señor Dalorto, ¿usted tiene como elemento de convicción la declaración del señor Vela Barba? Se ha considerado, señora magistrada, están introducidas las 2 declaraciones.
el abogado, cuando ha declarado el señor Vela Barba en esa investigación, el señor Dayorto ya estaba como investigado y participó su defensa. La primera declaración del señor Rafael Vela Barba, señora magistrada, se llevó a cabo el 3 de septiembre del 2023. Dejé en una carpeta reservada, señora magistrada. ¿Estaba como investigado ahí el señor Dayorto? No, como le digo, fue una carpeta reservada como hecho de corroboración de un cuadro de colaboración eficaz. No ha habido presencia de defensa. Así. ¿En la segunda declaración ha estado presente la defensa? No, porque se realizó ante el despacho supremo. Si no ha estado al frente de la defensa en la declaración del doctor, ¿usted se mantiene en que no corresponde que el abogado pueda interrogar al testigo que usted está indicando? Señora magistrada, el despacho fiscal tiene conocimiento y comparte que las defensas tienen el pleno derecho a realizar un interrogatorio a las personas que están siendo testigos, más aún si dichas testimoniales se encuentran insertas en las carpetas fiscal por los hechos por los cuales están siendo investigados. Lo que pasa, señora magistrada, es que en esta particularidad, en este caso concreto, los motivos por los cuales el abogado del señor José Luis Ollón del Orto ha solicitado se realice una declaración ampliatoria son por supuestas contradicciones que no han sido manifiestas o no han sido demostradas, o por motivos por los cuales las declaraciones que ya obran precedentemente y que tiene conocimiento del abogado defensor ya han sido contestadas. O sea, no es el hecho de que el Ministerio Público esté negando a que el señor realice un interrogatorio a un testigo, sino que por los motivos por los cuales se solicita hacer ese interrogatorio son por preguntas que ya han sido contestadas y se manifiesta con las preguntas que han sido planteadas en su escrito, las cuales evidentemente ya han sido contestadas en la última declaración prestada. Situación distinta sería en que nos indiquen en que por nuevos motivos, nuevas incidencias o contradicciones manifiestamente planteadas, se requiere tomarle una nueva declaración ampliatoria, lo cual este despacho no tendría ningún problema porque es su derecho a la defensa. Bien, gracias, doctor. Señor abogado. Sí, señora magistrada. En primer lugar, debo rechazar la posición del representante del Ministerio Público porque pareciera tratar a la declaración o al derecho de aclaración de la defensa en la declaración de un testigo como si fuera el cual un pliego interrogatorio, donde la pregunta taxativa es, y si yo entiendo que no, porque está claro que justamente la posibilidad de participar en la declaración testimonial es que nos permite empezar con una pregunta y poder realizar preguntas aclaratorias sobre ella. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo por el cual se le citó a la reunión? La declaración empieza con, me citó de frente, como si fuera ya sobreentendido que fue para esto. Inclusive hay puntos más álgidos que inclusive ya más notorios. Por ejemplo, dice en una declaración que participó este señor Villanueva, pero en otra declaración dice no, el señor Villanueva no participó, yo no sabía ni siquiera que no lo conocía. Entonces, hay puntos adicionales que son producto justamente de las preguntas aclaratorias. No se puede pretender limitar el ejercicio de derecho de defensa y patrocinado en una interpretación estricta o restrictiva, cuando más bien es al contrario. Cuando se trata de limitar derechos de las personas, la interpretación es amplia. Ok, acá quieren aplicarlo al revés para decir, acá me tienes que dar tu pliego interrogatorio, como si el fiscal cuando cita a testigos o cita investigados tuviera también que él entregar un pliego interrogatorio. Evidentemente yo creo que la interpretación restrictiva que está realizando el representante del Ministerio Público debe ser rechazada. En uno y otro caso, además, se da la gravedad de que en ninguna de las dos declaraciones el patrocinado o su defensa pudo participar para citar las declaraciones. O sea, ni siquiera se le puede echar la culpa a esta defensa, es decir, tuviste la oportunidad, no lo hiciste porque quieres pedir la ampliación. Tendría un poquito más de sentido la posición del representante del Ministerio Público, pero en este punto inclusive sabemos que hay sentencias que dicen que cuando no participan las declaraciones no pueden ser utilizadas para poder generar luego más adelante decisiones. Entonces, ¿con cuál es el carácter con el cual nos rechaza la posibilidad de poder solicitar las ampliaciones sobre las temáticas que estamos indicando, señor magistrado? Simplemente dicen no, específicamente ese punto no, eso es lo cuanto rey, porque lo de Rafael Vela inclusive es más escandaloso. En la misma declaración 2 veces se ha contradicho y como obviamente esta defensa no participa, no sé si otras defensas pueden participar ahí, nadie le ha dicho, ¿y por qué dices, por qué fue el motivo de la señora Patricia Benavides? ¿Y por qué luego dices que fue el motivo de José Luis Ollón? Explica al menos por qué. Es notorio. Y obviamente nadie va a hacer esas preguntas porque nadie está defendiendo a José Luis Ollón del Orto en esa declaración, señora magistrada. Entonces, la necesidad de que se realicen las ampliaciones es bastante notoria para esta defensa y nos ratificamos en ese punto, señor magistrado. Muchas gracias.
El señor fiscal, Señora, pues solo dos temas puntuales. La defensa en este acto confirma lo señalado por el despacho fiscal. Ahora menciona que existen otros aspectos por los cuales quisiera tomar las declaraciones ampliatorias. O sea, queda en evidencia que los motivos por los cuales no son suficientes o no se han evidenciado las contradicciones. E incluso se ha señalado en este acto la defensa en que pretendería preguntarle por qué asistió a dicha reunión al señor Eduardo Roy Yates. Esa pregunta también ha sido contestada en ambas declaraciones. Y hace referencia que su patrocinador lo llamó para que concurra e incluso el señor Eduardo Roy Yates señala de manera enfática que no tenía conocimiento que en dicha reunión iba a estar presente la señora Patricia Benavides. Y después el señor José Luis Ollón Alonso, que recién se las presenta. Queda en evidencia eso, señor magistral. Lo segundo, respecto a que el Ministerio Público estaría solicitando que se le brinde un pleno interrogatorio, el Ministerio Público en ningún momento ha dicho eso. Si ha hecho referencia a mi persona a dos preguntas es porque la propia defensa ha señalado en su escrito para solicitar esta audiencia que esas serían las dos preguntas que le plantearía al testigo. Muchas gracias. bien, atendiendo lo referido en esta audiencia, considerando que se están haciendo alusión a declaraciones que se han hecho en otras instancias y que obra en este expediente judicial en un total de 400, ya 500 folios, por lo que a efectos de revisar los actuados, se emitir la decisión por despacho y se notificará como corresponde dentro del plazo de ley a los sujetos procesales. Bien, siendo las 3 de la tarde con 59 minutos, suspendemos la presente audiencia en este acto. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Buenas señor tardes. magistrado.